Estoy harto, ya no aguanto ni un momento a tu mamá. Achis, 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 achis. Si son tan lindas. Pues no decía aquella señora que llega después del hospital. Llega del hospital que estaba su mamá muy grave y empieza a llorar. Ay, ay, viejo, ¿qué pasó, mi vida? ¿Qué pasó? De mi mamá, ¿qué te dijeron en el hospital? Me dijo el doctor que esperara lo peor. No, la dan de alta y se viene a vivir con nosotros. No. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal está con nosotros mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántara. Recuerden que él es internista y el tema que vamos a tener el día de hoy es el llegó el cuco. ¿Cómo, compadre? ¿Ya llegaste a usar la insulina? No, compadre. Ay, compadre, mejor ni te digo lo que te espera, compadre. Así es, hoy vamos a tener ese tema tan interesante y a la vez que yo nunca he logrado comprender por qué se le tiene tanto pavor y tanto miedo a lo que es la insulina. Nada más mencionan la insulina y bueno, se hace uno pipí. Bueno, los que son diabéticos que se hacen así, se hacen hasta pipí en los calzones. Bienvenido, gracias por estar aquí, mi buen amigo. Muchas gracias, muy buenos días. Nuevamente agradezco la invitación para estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Bueno, recuerden que mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántara es médico internista, estuvo trabajando como jefe de medicina interna en el Instituto Mexicano del Seguro Social, del cual ya lo dejó por jubilación, según me dijiste. Es correcto, por años de servicio. Por años de servicio, y ahorita funges como director de la Escuela de Medicina. No, estoy como académico en la Universidad del Valle de México a nivel de medicina y también a nivel de maestría en gerencia en salud. Perfecto, excelente. Bueno, pues, y además, bueno, pues es alguien que se dedica a la medicina interna con su consultorio particular, en donde atiende pacientes, que es finalmente aquellos que te nutren, porque cada paciente es un libro abierto para nosotros los médicos, en donde aprendemos de cada paciente. No, y además hay que decodificarlo, porque cada paciente trae sus símbolos, trae toda una, podemos decir, toda una álgebra que hay que de veras despejar todas las ecuaciones de los pacientes y sobre todo en medicina interna, porque como nosotros atendemos integralmente a los adultos con varias enfermedades a la vez y que están tomando muchos medicamentos para esas enfermedades, pues entonces obviamente nosotros manejamos pues sí ecuaciones de tercer grado y bastante complejas, porque a lo mejor A más B es igual a C, pues puede ser para aquellos que están dentro de la rama de la medicina interna y nomás se dedican a un órgano, aparato o sistema. Y bueno, ya lo dijo un filósofo, el todo es más importante que la suma de las partes. Entonces, bueno, esa es la característica de mi especialidad, que es medicina interna. Cuando tú estás hablando de esta combinación, de esta farmacopea, en donde además de cada enfermedad y la interacción de los medicamentos, está también el temple de la persona, en donde pues yo no necesito tanto, o ya estoy bien, ¿para qué sigo tomando esta? Mejor esta la quito, esta sí, esta no. Bueno, lo que sucede es que definitivamente la parte emocional, la parte psique, la parte mental también es muy importante. Finalmente, algo de lo que es, y esto lo aprendí yo en ventas, porque hace muchos años mi primer trabajo fue en ventas, y mi padre también me enseñó muchas cosas de ventas. Él decía, para poder vender tienes que estar convencido de tu producto. Si tú no estás convencido de tu producto, entonces es muy difícil que vendas. Y ahora voy para el otro lado. Como yo, médico obeso, que fumo, que no hago ejercicio, que mi dieta es hipercalórica, te puedo recomendar a ti que bajes de peso y que cambies tu estilo de vida.
Y además el de enfrente, lo primero que está pidiendo es, vamos a hacer una medicina de tianguis. Van al regateo. Muchos de los pacientes van a regatear. Van a regatearte la consulta, van a regatearte el tratamiento, van a regatearte a que los trates no mal, pero sí con mucha piedad en ese aspecto. No, hay una enfermedad, la enfermedad se llama así, y lo que tenemos que hacer es esto. Esto es mi propuesta. Yo finalmente lo que hago con mis pacientes es proponerles. La decisión es del paciente, porque él es el que tiene la enfermedad. Pero yo estoy convencido, de acuerdo a los nuevos criterios, de acuerdo a las nuevas guías, de acuerdo a los consensos, en fin, de una serie de cosas. Ahí está. Nada menos ahorita que llegaste, estaba revisando en el internet un artículo. Salió precisamente este fin de semana del Journal of Pathology. Lesiones al hígado por medicina herbolaria. Claro. ¿Y qué dice la gente? Ah, es que es natural. No y entonces hace daño. empiezan un regateo. Y entonces tú te vas a los tianguis y ahí te encuentras todos los tendidos que tú quieras. Para uñas enterradas, para el varis, para el diabetes. Digo, todo está mal escrito, ¿eh? Sí, Digo, sí, bueno, sí. bueno, y se entiende, bueno, el que lo vende está ahí por alguna circunstancia que, bueno, no le alcanzó para más, y finalmente también te dice para la vesícula, para el diabetes. Y entonces, pues dices tú, de que yo gaste aquello a que me vaya con estas hierbitas que son muchísimo más baratas, y además que me estén ofreciendo la posibilidad de curarme de una enfermedad que es incurable en este momento, que es la diabetes, es incurable. Entonces, pues tú le buscas. Pero la gente no se da cuenta cuánto gastó en alimentos hipercalóricos. Ya no te ajusta el dinero ahora para que puedas comprar medicamentos. Como siempre, poniendo el dedo en la llaga, ¿eh? Así es nuestro buen amigo, el doctor Ernesto Alcántar, médico internista. Hoy con el tema de insulinas, vámonos a un bisturizazo. Regresamos, Austin, Texas, te quiero escuchar, de donde me traje el corazón de todos los radioescuchas. Pronto voy a transmitir desde allá de nuevo. ¡Vámonos! Es porque si ella nos descubre, ay, la que se nos va a armar. Y dice Claro. Siempre las suegras, benditas suegras. Dentro de todo, digo, tienes que estar agradecido, porque si no hubiera sido por tu suegra, pues no hubieras conocido a tu esposa. Y entonces, si no conoces a tu esposa, pues no decides casarte. Y si no te decides casar, pues ahora sí que no tendrías suegra. Entonces, dentro de todo, es que salió la pinta como la colorada. Bueno, ese ya es cuento diferente. Si salió una como la otra, pues ya que te puedo decir, pues ahí sí tienes que aceptar o crecer. Bueno, hoy con este tema de insulinas y la primera pregunta filosófica que le vamos a hacer a mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar es, pero qué pavor. O sea, tú le dices a un paciente, digo, yo en mi experiencia, Ernesto, le digo, mire, trae bocio, trae X, le voy a quitar la glándula tiroides, se la voy a operar, va a quedar sin tiroides que usted produzca y va a tomar una hormona tiroidea, doctor, de por vida, la tiene que tomar de por vida, pero ya no va a tener su tumor, su bocio que no la deja ni respirar. Doctor, no hay ningún problema. Oye, a las mujeres, me necesita estrógenos, doctor, ¿cuánto tiempo? Pues yo ya le iré valorando porque pues va a necesitar, no hay problemas. Pero llegas a la insulina. Y platícame, o sea, es un miedo, es un pavor, es como sentir la peor de las desgracias, como la losa del pipi, la puesta sin colchón, en donde parece que es el mismo infierno, vas a caminar con las piedras calientes del infierno de Dante. ¿Cuál es tu experiencia filosófica de la palabra insulina? Bueno, a mí en términos generales me ha ido bien, quisiera que me fuera mejor, pero primero selecciono al paciente de acuerdo a los criterios, y algunos de ellos han aceptado ser educadores en diabetes, después de que ellos ven cuál es el mejor control y cómo han ido mejorando. ¿Qué pasa con este término de la insulina? Primero, lo primero que hay que tenerle mucho miedo, y que se lo tienen los pacientes y el médico tiene que cuidar mucho, es atender una baja de azúcar. Eso es muy importante. Se puede tener síntomas que sugieren hipoglucemia con valores normales. ¿Qué quiere decir esto?
que alguien anda con 200, y tú le bajas de un día para otro a 100 a valores normales y el paciente suda. El paciente tiembla, tiene dolor de cabeza. A eso se le ha llamado pseudohipoglucemia. Van, se toman y dicen, no, no es nada, es estrés. Ah, eso es genial. Es el diagnóstico número 1 y el que tenemos aquí y el más cómodo. Pero podemos tener datos de verdadera hipoglucemia. Todo aquello por debajo de 70, igual, con dolor de cabeza, con temblor, con sudor. Y si esto va evolucionando, alteraciones en el estado de alerta que pueden ir desde la somnolencia e inclusive al coma. ¿Qué quiero llegar con esto? La hipoglucemia mata. No es pedazos, o sea... La hipoglucemia mata. La hiperglucemia tiene otras consideraciones. La diabetes está al alcance de todo mundo, de los pacientes y de los médicos. Y cuando hablo de los médicos, hay médicos que ya no se dedican a esto, pero son geniales para opinar, porque son amigos de ese paciente. Un ejemplo, pues tú tienes muchos pacientes que son amigos tuyos, pero tú no te dedicas a mi área. Pero él te tiene mucha confianza. Pero fue conmigo y yo le propuse insulina. No es el caso, pero es hipotético porque así se da. Van contigo, oye, fui con el doctor Alcántara y me recetó insulina. No te la pongas. Eso ya es lo último, debe estar gravísimo. Eso es el primer problema. Primero, el paciente no quiere ponérsela y tú le refuerzas la negativa. No digo tú, otras personas que se dedican a esto. Sí. Eso es lo primerito, o sea, voy por el no. Ya lo tengo, híjole, pues me la tienen que poner, pero tengo a mi amigo que sí me la refuerza, entonces yo creo que mi amigo me va a ayudar más a que el doctor Alcántara, que es la primera vez que yo lo veo. Vamos bien por esta parte. Entonces, esa es la situación. Entonces hay muchos mitos en relación a la insulina. ¿Cuándo voy a utilizar yo insulina? Una, cuando tenga yo un paciente con diabetes tipo 1, o anteriormente llamada juvenil, o bien en aquellos pacientes con diabetes tipo 2, o del adulto, que no han logrado adecuados controles o que tienen otra serie de complicaciones que en un momento determinado la misma insulina les va a ayudar. Porque hay veces en que los pacientes, por ejemplo, un paciente con diabetes que se va a operar, hay que, en la mayoría de las veces, y a las cirugías a las que tú te dedicas, por ejemplo, que son todas las de abdomen, hay que suspenderle los medicamentos. Un día antes se tiene que suspender y se tiene que pasar insulina. ¿Por qué? Porque yo que no tengo diabetes, me someto a una cirugía, voy a tener una hiperglucemia por estrés, pero las pastillas no van a ser suficientes, pero la insulina sí. Entonces, si yo tengo buena reserva, voy a responder al estrés, pero el paciente con diabetes, que está tomando medicamentos para prevalecer la poca insulina que tiene y poderla utilizar, no va a responder, entonces lo pasamos a insulina. Entonces, es una insulina transitoria. Después podemos regresarlo a sus valores de sus medicamentos, única y exclusivamente. Mujeres que están embarazadas o desean embarazarse que tienen diabetes, hay que pasarlas a insulina. Entonces, hay toda una serie de situaciones alrededor de todo esto que no necesariamente es lo último. Lo que nos ha pegado a los médicos es que estos criterios escalonados de administración de primero dieta, luego medicamentos y hasta el final terminabas con insulina, que esto fue en los 70s, 80s, nos ha pegado, pero como no tienes una idea. Tendría prácticamente que evaporarse toda esa generación, ¿sí? Para que ya no quede nadie que se acuerde de eso. Y eso es lo que nos ha pegado. Entonces, hoy por hoy, la insulina es lo primero que tú vas a dar. Hay criterios para darlos de primera intención. Hay criterios para darlos durante el tratamiento. Y hay criterios para darlos cuando el paciente ha tenido una falla a medicamentos. Y hay otra serie de cosas que en el transcurso de la plática iremos hablando de por qué debe de ser de primera intención. Pero no podemos estar regateando. O sea, mi propuesta es esta. No hay opciones. ¿Sí? No hay opciones. Entonces, nacemos con una predisposición genética a la enfermedad, a la diabetes. La enfermedad solamente está esperando un momento. De ahí los aspectos populares que dice, me hice diabético de un susto. Sí, lo que pasa es que nunca te checaste antes. La gente tiene miedo a checarse a que le encuentren algo. Les gustan más las cajas de sorpresas y tampoco les gusta la sorpresa. ¡Tarán! Eres diabético. Ya no le gustó tampoco la sorpresa. Es que choqué y entonces ahí fue donde me vino. Así es, pero la diabetes va dando síntomas, va dando muy sutiles, pero sí los hay. Es como yo nunca he compartido ese concepto de que la hipertensión es un enemigo silencioso. No,
Da dolor de cabeza, da estrés, da cambios en el estado de ánimo, da irritabilidad, da disminución en el rendimiento del trabajo y puedo tener fluctuaciones de la presión arterial. Por amor a Dios, o sea, ¿eso es un enemigo silencioso? No, pues no. No, creo que tengo un silencio cerebral que no alcanzo yo a identificar que puede ser. Y me dicen, el papá murió en un evento vascular cerebral, la abuela tenía hipertensión, alguien tenía problemas en el corazón. ¿Es un enemigo silencioso? Dios. Por Claro favor, que no no va por ahí, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿no? Ahora, en este devenir de las insulinas, trato de encontrarle esa explicación de los 70s, sería por las reacciones que era una insulina, ahora sí, orgánica, llamémosle así, contra las insulinas que hoy son industrializadas. Mira, yo creo que va influyendo muchas cosas. Teníamos la bovina, la porcina, luego ya después viene la biotecnología. Teníamos 2, 3 medicamentos, teníamos glibenclamida, tolbutamida. Algunos de los pacientes me deben estar escuchando que se les daba tolbutamida con glibenclamida y DL222. Y bueno, después viene la metformina, que bueno, tiene desde los 50 en relación a todo esto. Y entonces ahora ya tenemos más arsenal terapéutico, que es más seguro, pero no para suplir a la insulina. Si nosotros revisamos las guías, acabo de estar en Boston, en la reunión anual de la American Diabetes Association, en relación a todo esto, ahí te aparece metformina y puedes utilizar insulina o metformina con otras cosas, pero siempre acompañada de cambio en el estilo de vida. Ese es donde cala el callo, compadre. Tiene que bajar de peso, dejar de fumar, hacer ejercicio. Ay, compadre, por eso no hay que ir con los doctores. ¿Será? Vámonos al bisturizazo. Nuestro teléfono aquí en el estudio, 3122 1190 3647 1883. Ándale. Azucarita. Así le decían dos personas ya mayores. Llegan al restaurante y... Mi vida, por aquí, pásate. Ay, pichoncita, siéntate, palomita. Ay, mi amor, qué bien. O sea, ¿qué se te ofrece, mi amorcito? Y la mesera viendo. Y pichoncita, mamacita, amorcito, corazoncito. No, dice, qué bárbaro. A su edad y todavía. Y no se queda con la palabra la mesera. Y luego le dice, ay, señor, qué grato es escuchar. Pues cómo se dirige usted a su esposa, qué amorcito, qué palomita, qué pichoncita. Es que ya no me acuerdo cómo se llama. Ese dúo de Alzheimer. Es el alemán, ya le había invadido, ya no me acuerdo. Bueno, pues hoy con nosotros el doctor Ernesto Alcántara, recuerden que él es médico internista, hablando de esta aplicación, de estos conocimientos de lo que es la insulina y cómo la revolución medicamentosa ha venido a cambiar el concepto de manejo de diabetes, pero finalmente estamos diseñados para no ser obesos, estamos diseñados para estar corriendo y a veces el objetivo primordial del internista, a lo mejor con el equipo de nutrición y psicología, lo que tenemos que cambiar es la psique con la que estamos, en donde la ociosidad nos da para no hacer nada y por otro lado, dice que llegamos de trabajar y llegamos cansados y lo mejor es pues vernos la tele, chutarnos una pizza y unas buenas cervezas y no hacer ejercicio, que porque dice que ya trabajamos. La bronca está en que antes trabajar implicaba ir a buscar el mamut y tenían que caminar nuestros ancestros kilómetros y kilómetros y kilómetros, pero ahora es agarra el auto, llega a la oficina y siéntate en un escritorio. De hecho, mira, una de las cosas que también hay que tomar mucho en cuenta con todo este rollo de las insulinas es entender que hay diferentes tipos. Primero, tenemos, dependiendo de la situación del paciente, tenemos insulinas de acción ultracorta, corta, lenta y ultralenta. Va a depender del ritmo, del biorritmo que tenga nuestro paciente. Cómo se comporta con los alimentos. ¿Quién tiene que hacer eso? El paciente. Claro. ¿Cómo lo tiene que hacer? Picándose el dedito, traerme un registro,
para decirme, así me comporto antes de los alimentos y así me comporto después de los alimentos. Yo con este tratamiento. O sea, eso lo tiene que llevar el paciente. Entonces, desde ahí empieza, no me quiero picar el dedo. Desde ahí empezamos entonces, pues realmente los actos de fe, pues los dejamos para la religión, ¿verdad? O sea, digo, aquí tiene que ser algo concreto, tiene que ser algo que yo pueda ver, que yo pueda revisar, decir, este es el comportamiento que tiene mi paciente. El otro mito, ahorita para regresarme a esta parte, el otro mito es la memoria permanente, perenne de nuestros pacientes recién diagnosticados, que se viene a la mente la amputación del padre, la amputación del abuelo, en fin, toda una serie de cosas, la insuficiencia renal, pero hay que entender que anteriormente no se tenía el conocimiento de todos los factores alrededor que pudieran impulsar el desarrollo de la enfermedad. Desde las calvicies prematuras, desde el síndrome de ovario poliquístico, en fin, toda una serie de cosas que ahora ya lo vemos todo en un complejo, en un síndrome como tal, y eso va dando. A ver, no me puedes decir que una niña que tenga ahorita síndrome de ovario poliquístico, a los 13, 14 años, con antecedentes de diabetes en la familia, no le puedes decir, mi niña, dentro de 20 años vas a tener diabetes. Pero eso no se sabía antes. Y entonces, pues tú dejabas al síndrome de ovario poliquístico como enfermedad de la mujer, la calvicie como enfermedad del hombre, el ácido úrico aislado como una enfermedad reumatológica. Hoy no es todo, es un todo. Y te permite decir, usted va para tal lado. Enfermedades de la piel como la psoriasis. Puede aparecer la psoriasis antes de la diabetes. O hay personas que tienen diabetes y después pueden tener la psoriasis. O sea, todo esto no se sabía, pero el fantasma de la amputación es lo que sigue prevaleciendo. Entonces, te digo, se tiene que esfumar toda esa generación para que no quede ese recuerdo y empecemos a trabajar con nuevas generaciones, con nuevos criterios en relación a todo esto. 1, no hay que tenerle miedo a la insulina. En primer lugar, lo que a mí me está dejando ciego y lo que tengo yo de problemas de ardores en las plantas de los pies, en las manos, que se llama neuropatía, es por mi exceso de azúcar, pero por mi falta de insulina. Pero yo esa me la agoté por mi obesidad y por mi falta de hacer ejercicio. De tal suerte que esas células grandotas pues necesitaban más insulina y tanto fue el cántaro al agua hasta que se agotó. Más una información genética que yo ya tengo para que se dé la enfermedad, pues alegre el indio y le doy sonaja. Todo se junta y entonces ahora sí ya tengo la enfermedad. Pero hoy podemos identificar prediabetes. Podemos decir a las personas cómo se encuentra su estado y podemos decir, de aquí, si usted decide o si usted tiene ese fantasma de la amputación y todo lo demás, de aquí podemos regresarlo a valores normales. Y probablemente usted va a desarrollar la enfermedad dentro de 20 años. Y tratar la enfermedad dentro de 20 años a lo mejor no es con lo que tenemos ahorita. Entonces, va a haber tecnologías nuevas en relación a todo esto, pero que no van a estar siempre pues, al alcance de todos los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer es evitar la enfermedad. Pero ¿cómo evito pararme en un puesto de tacos con esa obesidad? Pues no, eso es muy rico comer, es un placer. Bueno, pues entonces, como dijo Octavio Paz, en la vida no hay premios ni castigos, hay consecuencias. Entonces yo me tengo que hacer responsable de las consecuencias de mis actos, a fin de cuentas. Regresamos a las insulinas, perfecto. Ya no utilizamos bovina, ya no utilizamos porcina, en muy raros casos. Todo lo que utilizamos es biotecnología. No hay posibilidades de que tengamos ningún otro tipo de problemas. Sí, podemos tener alergias, son muy raras. Alteraciones en el sitio de la inyección también lo podemos tener. Pero en términos generales, las insulinas las vamos a utilizar solas o combinadas. Y de las insulinas podemos utilizar entre ellas mismas combinaciones que sean de las muy rápidas, de las lentas o de las ultralentas, pero todo va a depender de cuál es ese biorritmo que mi paciente me traiga. Ejemplo, si alguien tiene en este momento diabetes con neuropatía, no le va a funcionar las vitaminas. Que se quiten los médicos, que se quiten los médicos y los pacientes ese concepto, ¿sí? ¿Cómo te explicas tú que alguien con obesidad te diga, no necesitaré vitaminas, doctor, porque yo me siento muy cansado? Y es cierto, sí se siente cansado.
¿Y sabes por qué se siente cansado? Pues porque el azúcar no entra donde debe de entrar. Y el músculo está invadido de grasa. Se llama sarcopenia, entonces no tengo fibras musculares. Y por lo tanto, sí estoy cansado. No, lo que hay que hacer es cerrarse un poquito la boca, comer mejor, ¿sí? Y darle otro tipo de medicamentos, pero no vitaminas. Entonces, yo voy con un médico que me niega las vitaminas. Como soy yo, pues yo soy un mal médico. Pero van contigo y tú sí se las das. Al cabo, si mal no te hace, pues a lo mejor te va a tener bien. Tú sí eres bueno. De la A a la Z. Claro, y además porque yo vengo a pedir vitaminas. El problema conmigo es que yo no soy un médico de hacer medicina a la carta. Ni hago medicina basada en complacencias. Yo hago medicina en criterios clínicos. Eso es lo que yo hago. Entonces, yo digo, ¿por qué no están indicadas? Y no la prescribo. No la prescribo. Otro lo prescribirá, será su conciencia y será su ética. Ese ya no es mi problema, al final de cuentas, ¿no? Entonces, si alguien tiene neuropatía, por más que le suba las medicinas, etcétera, etcétera, ya el paciente tiene una cosa que se llama toxicidad neurológica, que se llama glucotoxicidad neuropática. Ay. Y eso solamente se quita con insulina. Puede ser transitoria. Pero muchos de los pacientes que ven el beneficio de ya no tener esos ardores y no tener eso, se quedan ya con el medicamento, cambia su vida y entonces nos empiezan a ayudar con otros pacientes para que cambien el estilo de vida y los hacemos educadores en diabetes. ¿Qué les parece? Qué interesante. Pero tenemos que irnos a un bisturizazo, no sin antes antojarles este riquisísimo café. Viene la salivita. Ay, qué bárbaro, qué placer. Vámonos al bisturizazo. Regresando, vamos a entrevistar aquí a mi sobrino Daniel Priego para que nos platique un poquito de la medicina china. Está viviendo allá en China. Una bonita experiencia. ¡Vámonos! Bueno, pues con mi buen amigo el doctor Ernesto Alcántar, nos quedan unos minutos para poder, ahora sí, como dejar bien semblanteado lo que es la insulina, la actualidad de indicaciones de la insulina y quitarnos de mitos tontos, de mitos y ahora sí costumbres en donde asustan incluso los mismos médicos. Es que sabes que, compadre, si ya el doctor te recetó la insulina, es porque pues estás bien fregado. Pero yo no te veo tan fregado, compadre. Digo, pues yo que te conozco, pues cuántos años no tengo de conocerte, compadre. Entonces, ¿por qué no checas bien eso, compadre? La insulina no crees que es tan facilita. Mira, dicen que los borrachos y los niños y la hemoglobina glucosilada siempre dicen la verdad. Entonces, hemoglobinas glucosiladas por arriba de 8 o 9 no van a responder a pastillas. Ese es un criterio. La siguiente, yo quiero orientar a los pacientes a que dejen de estar ventilando su enfermedad. La ventilan a ver quién les compra y quién les hace el caldo gordo, ¿sí? Para ver si se encuentra en un momento determinado algún médico que le puede decir, no, mira, vamos haciendo otra cosa. La insulina se prescribe por médicos que tengamos la competencia y la capacidad para prescribirla. La insulina no está en manos de todos los especialistas, porque hay gente que no se dedica a esto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, paciente, ponte en manos de alguien que maneje diabetes y que pueda manejar y ayudarte a manejar tu diabetes y que la insulina es una opción para ti. Si tienes neuropatía, lo más seguro es que vayas a tener un esquema corto de insulina o a lo mejor para siempre, porque bueno, pues eso también es para mucho tiempo. Y entender, la diabetes es incurable. Punto. La insulina es una alternativa en el control, no en la cura, en el control. Y finalmente, tengo diabetes porque no tengo insulina. ¿Qué es lo que te voy a dar? Algo para que te controle tu azúcar. Tengo hipertensión. He perdido mi capacidad de responder y regular mi propia presión. Te voy a dar ahora un medicamento para que entonces se liberen esos mecanismos y puedas estar normotenso. Ese es el concepto que yo trato de venderles. Y que además cada quien con su parte. Te voy a poner el ejemplo. Vino una pacientita de la Unión Americana y ella le engrapamos el estómago con una obesidad. A la vuelta de los 10 días
me estaba comentando de los serios problemas que tenía con la insulina que se aplicaba, que eran más de 100 unidades. Doctor, ¿qué hago? Comunícate con tu médico. Yo ahora sí, ahí ya no estás comiendo. O sea, tienes que con la nutrióloga que te asigne y con tu médico que te ve, tu endocrinólogo, quien te vea, tienes que comunicarte. Son campos en donde no es que le tenga miedo y sé utilizar la insulina rápida en casos en el hospital, pero ya en un control, pues claro que no, médico, a lo que te dedicas. Claro, por supuesto, y además con otra, que tiene que quedar bien claro esta parte, ¿no? Tenemos que ser nosotros muy éticos en esta parte, de tal suerte que yo te estoy proponiendo esto para que tú puedas mejorar. Y no hay que tenerle miedo. Te voy a dar un medicamento que va a ser paulatinamente para evitarte, eso sí, el temor más grande es tener un bajón de azúcar. Eso es lo que tratamos de evitar nosotros con los pacientes. Y por favor, dejar de estar ventilando todo este tipo de cosas entre médicos y no médicos, porque realmente, primero, si tú vas y le consultas tu problema a otro médico que no eres tú, nunca estuvo contigo y no conoce todo. Hay verdades a medias o mentiras a medias. Punto. Tu teléfono, por favor, Ernesto. 3615-4220 y 3616-4787. Te agradezco muchísimo y que nos sigas acompañando aquí. El agradecido soy yo. Gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Jesse en el teléfono, Rosy en la producción y también acá en cámaras y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño, pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto, ¿qué estás haciendo ahí? Cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana con un tema de ginecología. Quédate con toda la programación de Radio Mujer, que Dios te bendiga.